Muy bien, buenas tardes con todos los presentes. En esta oportunidad vamos a dar inicio ya prácticamente a la ponencia destacada para esta tarde, que es el manejo de las emergencias posparto, en donde vamos a verificar, a evaluar o a estudiar lo que es las técnicas de compresión bimanual que se realizan durante esta etapa del posparto, la técnica la técnica SEA, ¿no? Que es una técnica bastante conocida, que es el pinzamiento de las arterias uterinas. Asimismo, lo que es el balón Bakri, cómo se forma ese tipo de balón Bakri ante una emergencia, ante una hemorragia, perdón, posparto, en qué momento lo utilizamos o cuál es su función o su objetivo principal. Muy bien, queridos participantes, les doy oficialmente la bienvenida al curso de esta tarde, Manejo de Emergencias Posparto. Quien la saluda en esta oportunidad es la obstetra Luz Fabiola Garnique Quirós. Estoy encargada de poder brindarles esta clase que es de bastante importancia para el sector salud, sobre todo para el área de ginecobstetricia, que es básicamente lo que nosotros como profesionales de esta entidad vemos cada día en nuestro centro laboral, ¿no? No solamente a nivel de la ciudad se ven las emergencias, sino a nivel de todo territorio nacional, en la zona rural, en la zona urbana. Pero básicamente las hemorragias, si podríamos decirlo, según las estadísticas, según las cifras que nos muestra nuestras bibliografías, es más que todo en las zonas rurales, ¿no? En las zonas rurales es donde mayor incidencia hay de las hemorragias posparto, donde mayor muertes maternas generalmente se han registrado, a comparación de la ciudad donde se brinda o donde se registran otro tipo de patologías, como ya veremos más adelante en el transcurso de esta clase. Sin más preámbulos, vamos a dar inicio con nuestra primera diapositiva. Muy bien. Entonces, para poder iniciar, antes de la parte teórica, ¿no? De poder brindar los conceptos, las clasificaciones, las patologías, el manejo o técnicas, entre otros, vamos a iniciar con un análisis de salud, vamos a decirlo así, en relación a lo que es el tema de la mortalidad materna, que se da básicamente en nuestro país. Acá les he puesto una imagen, o en esta primera diapositiva, como indica, ¿no? La ruta hacia la muerte de la señora X. Vamos a ponerla. ¿Qué básicamente vemos acá? ¿Cuál es la finalidad? De que nosotros podemos hacer un análisis en base a la situación de salud o al problema de salud que nosotros tenemos, o que tiene más que todo nuestra población. ¿Cuál es el primer problema de salud identificado que padecen nuestros pacientes, básicamente nuestras mujeres embarazadas al momento de tener una atención concepcional o una atención en un establecimiento de salud? Primero, reconocer el problema, ¿no? El nivel de estatus socioeconómico que tiene el paciente, ya sea también como el nivel educativo o la falta de información, se reconoce como el primer problema para este tipo de inconveniente o de problema de salud pública, como es eh, una complicación obstétrica que puede conllevar a una mortalidad materna neonatal, ¿no? ¿Por qué el estatus socioeconómico, dirían ustedes? ¿O por qué el nivel educativo? ¿Por qué la falta de información? Porque básicamente la mayor demanda de mujeres que se embarazan se dan en las zonas rurales y muchas de ellas no tienen un estatus socioeconómico adecuado. Están dentro del quintil de pobreza o extrema pobreza, muchas de ellas debido a que algunas son analfabetas, no tienen estudios educativos concluidos, ya sea primaria, secundaria, y también lo que es la falta de información hacia los recursos de salud. Número 2, demora también. ¿Por qué la demora? Hay decisión de buscar atención.
el estatus socioeconómico, el estatus educacional, la falta de información, las características de la enfermedad. Aquí básicamente va a ser partícipe lo que es el personal de salud, ¿no? La falta de información o características de la enfermedad. Muchas veces nosotros como personal de salud no nos capacitamos, no tenemos una retroalimentación de diferentes cursos o capacitaciones o temas en nuestro ámbito de trabajo. A veces ya prácticamente estamos en un establecimiento de salud, terminamos la carrera, nos nombramos o ya estamos con un plazo fijo y ya dejamos todo ese tipo de actualización que deberíamos hacernos como profesionales, ¿no? Ya que prácticamente es parte del día a día. Ustedes saben que todo lo que es la información cambia, se actualiza, se moderniza. Ya no viene a ser la misma información de hace un año, de hace 2 años. Entonces hay que estar actualizados con las guías clínicas, con las normativas, con las directivas, etc. ¿Ya? Entonces esto también es un problema de índole para la población, específicamente en nuestras gestantes. Porque si yo soy un personal de salud que no está totalmente actualizado, capacitado, ¿qué tipo de atención le voy a brindar a mi paciente? ¿Qué tipo de manejo, qué tipo de tratamiento le voy a brindar a mi paciente? Entonces hay que tener bastante conciencia y bastante en este tipo de aspectos. ¿Qué más? Llegar al establecimiento de salud. No conocen la ubicación de los establecimientos de salud o la distancia al establecimiento de salud, la falta de medios de comunicación, el transporte, rutas, costo, etc. Número 4. Recibir tratamiento adecuado. Que la capacidad resolutiva inadecuada, ya sea por parte de los profesionales entrenados o calificados, desconocimiento de las normativas, carencia de recursos humanos, abastecimiento deficiente o ausencia de fármacos, etcétera, 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 ¿no? Yo creo que ya está prácticamente de más. Entonces, estos 2 últimos ítems que estamos dando como inicio a la primera diapositiva de esta clase o de este curso, es para que ustedes de esta manera, como personal de salud que son, yo creo que la mayoría aquí tal vez, no sé, son obstetras, tienen otro tipo de carrera o son estudiantes, no lo sé, pero creo que todos estamos dentro del mismo círculo o del mismo ambiente. Es más que todo para reflexión, para analizar, ya que muchas veces lo dejamos de lado. Muchas veces no sabemos cuál es el inicio de la problemática, o por qué mi paciente se embaraza, ¿no? ¿Por qué mi paciente tiene muchos hijos? ¿Por qué mi paciente no viene a su control prenatal? ¿Por qué mi gestante no se ha cuidado durante todo este tiempo? ¿No? ¿O por qué yo como personal de salud, como obstetra que soy en este caso, no he dado un buen diagnóstico desde un inicio a mi paciente cuando vino aquí al establecimiento porque estaba en un cuadro clínico crítico? ¿No? Entonces, ¿por qué? Esa es la pregunta, ¿por qué? Entonces, hay que saber el por qué. ¿Por qué está sucediendo esto? Y hay que poner de esta manera responsabilidad para que de ahora en adelante ya no tener estos mismos inconvenientes, estos mismos errores de que generalmente se vienen manejando cada año. No solamente en la zona de la sierra, yo creo que es a nivel nacional, solo que en algunos lugares es con mayor incidencia y en otros es con menor incidencia, ¿ya? Entonces, acá, como estamos viendo básicamente, en la parte, bueno, izquierda de la diapositiva, ¿no? Pobre desarrollo socioeconómico, ¿no? Mejorar el estatus de las mujeres. Fertilidad excesiva, por accesibilidad a los servicios de planificación familiar. ¿Por qué las mujeres tanto se embarazan en las zonas de la sierra, básicamente? Yo les hablo bastante de la zona de la sierra porque particularmente mi persona trabaja en un establecimiento de salud 1-3 que está ubicado en esta zona rural, ¿no? Yo, y tal vez algún colega más que esté escuchando, tal vez también trabaja en zonas así.
¿Por qué nuestras mujeres tienen 3, 4, 5, 6, hasta 8 hijos y mujeres relativamente jóvenes? 25 años, 26 años, 30 años. ¿Qué está sucediendo con la planificación familiar, colegas? ¿Qué está sucediendo? No está no está habiendo la suficiente propagación de lo que son los métodos anticonceptivos, o no hay abastecimiento de personal para poder brindar la información o distribución de los métodos anticonceptivos. ¿Cuál es el problema? ¿No? A veces nos ponemos a pensar, o nosotros estamos fallando en nuestro trabajo, no estamos dando una buena atención, una buena información. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, hay que pensar cuál en sí es el factor por el cual aún, ya prácticamente este año 2022, sigue habiendo la misma incidencia de lo que son que las mujeres se embaracen bastantes veces, ¿no? Ahora la planificación familiar ya de por sí, a comparación de años anteriores, pues no muchos años atrás, sí ya está cumpliendo mejor su función, ¿no? Porque antes, si preguntamos a nuestras abuelitas, tal vez, nos dirían, ellas tenían creo que 12, 13, 14 hijos, ¿no? Pero eso ya son años atrás. Ya ahora último, ya prácticamente ese tipo de cantidad ya creo que ya no se ve mucho, o casi nada. ¿Ya? Entonces hay que trabajar en lo que es planificación familiar para evitar las complicaciones materno-neonatales, para evitar la mortalidad materno-neonatal, sobre todo en mujeres con escasos o limitados recursos económicos. Embarazos de alto riesgo. Los embarazos de alto riesgo en donde se ve la accesibilidad a los servicios de control prenatal, ¿no? Muchas de las gestantes, por la misma inaccesibilidad geográfica de las carreteras, no acuden a un centro de salud o a un puesto de salud, porque lamentablemente la distancia es bastante extensa. Aparte de que es bastante extensa, no tienen el transporte como para poder acudir a su control prenatal. No tienen el transporte como para poder acudir, ¿no? Hay muchos pacientes, tal vez que viven en la punta del cerro, ¿no? Y el establecimiento está abajo. Entonces, ni viene. O muchas veces llevan su embarazo calladito y recién el personal de salud, cuando ya está por cumplir los 9 meses, recién se entera que tiene una gestante en esa zona tan lejana, ¿ya? Entonces, hay un problema ahí también con el tema de la accesibilidad geográfica de nuestros pacientes a los diferentes puntos de salud para que se realicen sus atenciones prenatales. ¿Qué más? Complicaciones que amenazan la vida, ¿no? La muerte. Accesibilidad al primer nivel de referencia, donde mayormente se ven el manejo, la técnica o la estrategia que tiene que tener el personal de salud ante una emergencia es en el primer nivel de atención. Ahí es donde se capta el problema, ahí es donde inicia todo. Ahí es donde el personal de salud tiene que estar capacitado, entrenado en todo lo que es el manejo de una atención prenatal, en todo lo que es el manejo de una emergencia obstétrica, para de esta manera poder estabilizar a su paciente y poder coordinar una posible referencia a un nivel de mayor complejidad. Muchas veces la accesibilidad que los pacientes no tienen al primer nivel de referencia, ¿no? O también está el problema, bueno, no sé si en los establecimientos de ustedes, pero yo hablo por el mío, en que a veces nos ponen peros en poder referir a un paciente del primer nivel de atención a uno de mayor complejidad como un hospital, por ejemplo, con capacidad resolutiva más amplia, ¿no? Muchas veces nos ponen, pero no, que en ese momento no hay camas, que todo está ocupado, que dónde voy a poner a la paciente, que mejor maneja en tu establecimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y mientras tanto, la paciente se sigue descompensando más de lo que ya podría estar en ese momento. ¿Ya? Entonces, hay que verlo desde este punto temático, básicamente, que aún en este año 2022 seguimos manifestando ciertas debilidades, ciertas falencias en nuestro sistema de salud.
que es algo en realidad bastante lamentable, que aún se sigan presentando estas cosas, sobre todo en las zonas lejanas de nuestro país, que es donde hay el mayor número de gestantes. El mayor número de gestantes, hay más desabastecimiento de recursos humanos, de equipos médicos, de medicamentos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, esta primera diapositiva sí no es la clase o el curso que vamos a desarrollar esta tarde, pero es más que todo un análisis o una visión, vamos a llamarlo así, que yo quería que ustedes vean como colegas de trabajo o como personal de salud, de que aún sigue siendo esta problemática en nuestro sector que tanto trabajamos el día a día. ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a continuar. Vamos a continuar hablando sobre el énfasis de la parte estadística acerca de lo que es la mortalidad materna en nuestro país, ¿no? Como estamos visualizando en esta segunda diapositiva, eso es una fuente del Ministerio de Salud en relación a la vigilancia epidemiológica de la mortalidad materna entre los años 2020 y 2021, en donde que básicamente nos muestran acá en esta figurita. De todos los departamentos de nuestro país, los que tienen mayor incidencia en mortalidad materna para este tiempo, o para este periodo de tiempo, tenemos aquí, tenemos a Loreto, tenemos a Ancash, a Piura, a Puno, Amazonas, a Huancavelica, ¿no? En donde son los departamentos de nuestro país que presentan mayor incidencia de casos de mortalidad materna. En este año 2019 y en el año 2020, básicamente se ha mostrado un incremento de este porcentaje de muertes maternas en casi todos los grupos etarios, como vemos aquí en esta segunda imagen. En el grupo etario, básicamente de 35 a 39 años, que lo vamos a ubicar en esta columna de acá, de 35 a 39 años es todo lo que es referente al color verde, ¿ya? Hubo una mayor incidencia de mortalidad materna en el año 2020, ¿no? Como acá estamos viendo, 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21. En el año 2020 hubo un incremento, ¿no? Del 20.5 a lo que estaba el 17.9, a un 19.2, a un 16, etc. ¿No? Entonces, generalmente hubo un mayor incremento en el grupo etario de 35 a 39 años. En mujeres básicamente de 19 años a menos, de menor edad, el incremento que hubo fue de forma leve, que pasó de un 10.9 a un 11.6. Quedamos acá, de un 10.9 a un 11.6. Y asimismo en el 2020 el 54.9 de las mujeres o de las madres de 19 años a menos fallecieron procedentes de los departamentos de Loreto, La Libertad, Ucayali, Junín y Amazonas, como habíamos dicho en un inicio. ¿Y cuáles siguen siendo las principales causas asociadas a la mortalidad materna? Siguen siendo de forma directa. ¿Cuáles son las causas de mortalidad directa? Los trastornos hipertensivos del embarazo, las hemorragias posparto, ¿no? Que básicamente para este periodo de tiempo se muestran con una cifra del 21.4 y el 19.5 para el año 2020. Y un 15.8 y 19.3 para el año 2021 respectivamente, ¿no? Recuerden que en el año 2020 fue cuando empezó la pandemia del COVID, aproximadamente en el mes de marzo, ¿no? Entonces, aparte de la pandemia de COVID, también se seguía registrando cifras de lo que es la mortalidad materna para causa directa, como las enfermedades hipertensivas y las hemorragias postparto. ¿Y cuál es la hemorragia postparto? Que se sigue dando como primer lugar, la que se da con mayor frecuencia o con mayor incidencia, la atonía uterina, ¿no? La atonía uterina está catalogada como la hemorragia postparto de mayor incidencia en nuestras pacientes obstétricas. Muy bien, seguimos con la parte de mortalidad entonces.
En lo que es en lo que es básicamente una fuente bibliográfica que saqué del INEI en el año 2002, la causa básica de lo que es la mortalidad materna se presentó en lo que es durante el periodo de gestación. Vamos a encontrar al desprendimiento prematuro de placenta o DPP, a la placenta previa, al embarazo ectópico roto, con una incidencia del 5 casos de embarazo ectópico roto que hicieron un 2.16%. Durante el parto se presentaron patologías como la retención placentaria y la rotura uterina en un 47% lo que es retención de placenta y en un 5.6% en lo que son casos de rotura uterina, ¿no? Generalmente la rotura uterina no es una patología que se vaya a ver con tanta frecuencia, ¿no? Y en realidad es algo bastante bueno, porque ¿quién quiere tener una rotura uterina? Yo creo que nadie, es un riesgo bastante alto de mortalidad que se puede presentar con esta patología, ¿no? La retención de placenta es casi la más común como la atonía uterina, pero es algo que se puede manejar, es algo que se puede salvar a la paciente. En cambio, con la rotura uterina es un escenario bastante diferente. En la etapa del puerperio vamos a encontrar a la atonía uterina como una patología de mayor incidencia, siendo un 20% con 47 casos para este año 2002. Retención de restos placentarios en un 7.79. Placenta acreta, ¿no? ¿Se acuerdan que hablan de la placenta acreta, la placenta increta o la placenta percreta? Hacen un 4.76 de casos que se han presentado durante el año 2002, según fuente del INEI, y desgarros de cuello uterino con un 1.73. En total se registraron 231 casos para ese periodo de tiempo, durante causas básicas, las etapas de lo que son el embarazo, el parto y el puerperio. Entonces, en las causas directas, como ya habíamos indicado, ¿no? Vamos a encontrar las hemorragias obstétricas, los trastornos hipertensivos del embarazo, el aborto y sus complicaciones, otras causas obstétricas directas, aparte de las hemorragias, infecciones obstétricas como casos de sepsis, y otras causas directas, ya sea de forma específica o inespecífica, ¿no? Causas indirectas, ya viene ahí la parte médica, enfermedades cerebrovasculares, enfermedades neoplásicas, infecciosas, respiratorias, digestivas, entre otras. Entonces, en este gráfico, básicamente vamos a visualizar por colores, ¿no? ¿Qué patología o cuál es la que se da con mayor incidencia en las hemorragias? La atonía uterina. ¿Quién le sigue? La retención placentaria. ¿Qué más tenemos por acá? La placenta previa también, en un 4%. El embarazo ectópico y el DPP o el desprendimiento prematuro de placenta. Y por último me estaba olvidando de la rotura uterina. ¿Ya? Entonces, todo este grupo que estamos mencionando, básicamente son hemorragias. El embarazo ectópico, ¿en qué trimestre del embarazo se presenta? ¿En qué edad gestacional se presenta el embarazo ectópico? ¿O se presenta en la en el primer trimestre, en el segundo trimestre, en el tercer trimestre? El embarazo ectópico generalmente se presenta en el primer trimestre, ¿no? Junto con el aborto o los casos de mola, por ejemplo. En lo que es el tema de la placenta previa, lo que es el DPP ya se presenta durante el segundo o tercer trimestre de gestación, y lo que es la atonía uterina y la retención placentaria en el periodo del alumbramiento. ¿Sí? Muy bien. Entonces aquí, bueno, hay un autor del que es el presidente de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, que es la FIGO, ¿no? Que nos dice, las mujeres no mueren porque sus enfermedades no puedan ser tratadas. Ellas mueren porque las sociedades no han tomado aún la decisión de que sus vidas deben ser
salvadas, ¿no? Y en realidad es una reflexión bastante interesante, porque en realidad no es que sea culpa de las pacientes que ellas fallezcan, que ellas mueran, sino también es por parte de la sociedad que hasta la fecha, hasta este año, hasta este ciclo, no se han tomado las decisiones adecuadas, correctas, o haciendo un manejo adecuado para poder prevenir ese tipo de complicaciones que se siguen manifestando el día a día, ¿no? Acá, como estamos viendo en las diferentes imágenes, ¿no? Acá, por ejemplo, esta es en la zona de la sierra, una atención de un parto vertical, ¿no? Que se realiza en los establecimientos cerrando brechas, aproximando culturas. Un modelo de atención materna perinatal. Acá vemos a un colega realizando la atención de parto, recibiendo al recién nacido. Maternidad saludable y segura, ¿no? Recuerden que este mes de mayo ya prácticamente vamos a tener lo que es la semana de la maternidad saludable y segura también, ¿no? Y asimismo, ¿qué es esta foto? Lo que queremos evitar, ¿no? Una posible muerte materna. Muy bien, entonces vamos a ingresar ya poco a poco a nuestro tema de esta tarde, ¿no? Como les indiqué hace un momento, para los que recién se están reincorporando tal vez, hemos hablado un poquito acerca de un análisis sobre la situación de salud que hay en nuestro país hasta el momento, hasta la fecha, donde hay bastantes falencias, aún bastantes debilidades en el sistema de salud, lo cual es un factor bastante preocupante para nuestra sociedad, que afecta tanto a nuestros pacientes como a nosotros como personal de salud, ¿no? Asimismo, hemos visto la parte estadística acerca de las cifras que se muestran en nuestro territorio nacional, como las hemorragias, las enfermedades hipertensivas, las causas directas o las causas indirectas de lo que es la mortalidad materna. Entonces, como el día de hoy vamos a hablar acerca de las hemorragias posparto, del manejo de las hemorragias posparto. Si hablamos de hemorragias, no vamos a pasar directamente a lo que voy a hacer cuando tengo una hemorragia, a qué técnica voy a hacer cuando tengo una hemorragia, o qué materiales, o qué equipos, o qué sistema voy a hacer cuando presento una hemorragia ante un paciente. No. Primero tengo que empezar desde abajo. Tengo que empezar desde el inicio en saber qué es una hemorragia posparto o qué es una hemorragia, ¿no? ¿Cómo yo puedo saber que mi paciente presenta una hemorragia? Sé calcular la cantidad de sangrado, sé cuánto es un sangrado normal que se pierde después de un parto, ya sea un parto vaginal o un parto por cesárea. Sé ese tipo de datos, ¿no? Hay que hacernos este tipo de preguntas a nosotros, porque si no sabemos, ¿cómo vamos a diagnosticar? ¿Cómo vamos a manejarlo? ¿Qué vamos a hacer? Entonces es importante empezar siempre desde cero, como se dice, desde lo básico, ¿no? Es mejor a veces empezar desde lo básico, porque ya poco a poco vamos reforzando nuestros conocimientos de la universidad, del internado, del externado, etcétera, para poder ser mejores cada día como profesional y darle una mejor atención a nuestros pacientes. Muy bien. A ver, la hemorragia posparto, ¿ya? Es la pérdida sanguínea que supera los 500 mililitros en un parto vaginal o los 1000 mililitros en un parto por cesárea. ¿O a qué cosa también se define como hemorragia posparto? A toda pérdida de sangre que genera inestabilidad hemodinámica en mi paciente se considera una hemorragia posparto, ¿no? Esto es de la fuente bibliográfica de la Federación Internacional de Ginecobstetricia, la FIGO, que nos indica aquí nosotros cómo podemos definir lo que es una hemorragia en esta etapa que es el posparto. ¿Ya? Entonces, no solamente vamos a decir ya que a veces ya hasta de memoria creo que nos aprendemos, ya, si mi paciente dio un parto vaginal o un parto normal y perdió medio litro de sangre, entonces, ya es una hemorragia. O si perdió 1 litro de sangre en una cesárea, ya, también es una hemorragia. También hay otro tipo de concepto.
Hay otro tipo de definición que nosotros podemos identificar si esta paciente está presentando este cuadro clínico, que es cuando mi paciente está inestable hemodinámicamente. ¿A qué llamamos cuando mi paciente está inestable hemodinámicamente? Es una paciente que no está totalmente lúcida, ¿no? Cuando nosotros hacemos nuestra evolución obstétrica, ¿qué ponemos al inicio, no? Al examen físico, paciente, LOTEC, ¿no? Lúcida, orientada en tiempo, espacio y persona, aparente regular estado general, despierta, sistema nervioso central activo, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que ya prácticamente sabemos cómo se hace esa parte de la evolución obstétrica. Que en la misma evolución dice, mi paciente lúcida, activa, pero si está inestable hemodinámicamente, ¿esa paciente va a estar activa, va a estar lúcida? No. Esa paciente no va a estar lúcida, paciente va a estar confusa, esa paciente tal vez va a estar, va a estar sudorosa, va a estar soporosa, ¿no? Va a perder el conocimiento. Entonces, cuando mi paciente presenta esa clínica, entonces yo puedo prácticamente definir que mi paciente no está bien, no está hemodinámicamente bien, está inestable. Entonces, ¿y por qué está inestable mi paciente? ¿Por qué tiene ese tipo de signos y síntomas? Porque hay algún factor, alguna causa o etiología que nosotros debemos averiguar por qué está sucediendo esto con mi paciente, ¿no? ¿Y cuál es la mayor causa frecuente? El sangrado, la hemorragia. ¿Ya? Cuando una paciente sangra en cantidad, ¿qué va a pasar? Se va a descompensar, pues. Se va a descompensar. ¿Qué nos dice la ACOG? La ACOG nos indica que es la pérdida de sangre acumulada igual a 1000 mililitros o más, junto con síntomas o signos de hipovolemia, en las primeras 24 horas después del parto, independientemente de la vía del nacimiento. ¿Ven cómo hacemos la comparación de dos diferentes fuentes bibliográficas? Una me dice que es la sangre acumulada, igual a 1 litro o más, así sea parto normal o parto por cesárea. En cambio la otra me desglosa en dos tipos de partos. En ese caso, si es parto vaginal, dicen que es medio litro, y si es una cesárea es 1 litro, ¿no? Son puntos de vista diferentes. ¿Y a qué llamamos una hemorragia posparto primaria? Es toda hemorragia que ocurre durante las primeras 24 horas posteriores al nacimiento del neonato. Y una hemorragia posparto secundaria es aquella que ocurre después de las 24 horas y puede tener una duración hasta las 12 semanas después del parto. ¿Sí? Entonces, este segundo concepto es por parte de la ACOG como fuente, y asimismo nos indican también que si la caída del hematocrito es mayor al 10% o una hemoglobina de 2.9 menor, o también lo que es la pérdida de sangre mayor al 1% del peso corporal en mi paciente, también lo catalogamos que es una paciente que tiene una hemorragia posparto. Por eso aquí yo les brindo una recomendación a las colegas, al personal de salud que está aquí está en el curso, que hay que tener un control de la hemoglobina y el hematocrito. Antes que mi paciente entre a sala de parto, yo debo saber con cuánto de hemoglobina está ingresando mi paciente a sala de parto. Y una vez que ya se dé la atención de parto, hay que sacarle su control a las 5 o 6 horas posparto, para nosotros poder decir, pónganse que fue una paciente que tuvo una hemoglobina antes de dar a luz, de 14, de 13, perdón, ya. Antes de que mi paciente dé a luz tuvo una 13 de hemoglobina, ¿sí? Ya, la paciente dio a luz, todo, me hizo atonía en el alumbramiento. El útero no se me relajaba. Todo salió bien, se le estabilizó a la paciente, pasó al ambiente de reposo, todo ok. Ya, se le esperan 5 o 6 horas después del parto, se le toma la hemoglobina de control y se ve que la caída del hematocrito bajó
fue menos de un 10%. Esa paciente me habrá hecho un cuadro de hemorragia posparto o no me habrá hecho un cuadro de hemorragia posparto. Sí. No necesariamente tenemos que guiarnos siempre, colegas, de la cantidad de sangrado que veamos en ese momento. Sí, eso es un buen punto también, ¿no? O sea, no, a ver, voy a dejarme entender con otras palabras para no enredarlo. A lo que yo quiero llegar es de que no siempre hay que agarrarnos de un solo concepto para decir que es así. Y de los otros conceptos no hay que hacerles caso, hay que dejarlos de lado, no. Soy más específica en mi ejemplo, ¿no? Entonces, no, a mí me dijeron, o yo leí, o yo investigué que si mi paciente sangra medio litro durante el parto, o a más, ¿no? Ah, ya es porque es una paciente con hemorragia, en un parto vaginal, ¿no? Pero mi paciente, yo he atendido el parto, yo he visto su parto, todo, y no he visto que haya sangrado 500. Tal vez solamente a lo mucho habrá sangrado 300 mililitros durante la atención de parto que tuve. ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo. Pero, sin embargo, yo le tomo la hemoglobina de control postparto a mi paciente y veo que ha habido una caída del hematocrito. Entonces, ¿qué? Voy a decir, no tuvo hemorragia postparto esa paciente, porque solamente el sangrado fue de 300 mililitros más o menos cuando fue su parto, así que no cataloga como una hemorragia postparto, por más que yo vea que la caída del hematocrito postparto haya sido del 10%. Entonces, a eso yo quiero llegar, ¿ya? De que no hay que abrazarnos de un solo concepto o de una sola teoría. Hay que tener criterio, colegas. Hay que tener criterio para saber manejar a un paciente, para saber tratar, para saber diagnosticar, ¿ya? Entonces, hay que nuestro conocimiento sea amplio. Como dice, hay que ampliar nuestros horizontes en información, en conocimiento. Muy bien. Entonces, vamos a seguir. ¿Y cuál es la clasificación de una hemorragia obstétrica? Decimos que es una hemorragia obstétrica severa cuando es la pérdida sanguínea mayor a 1500 mililitros tras un parto vaginal o mayor a 4 gramos de hemoglobina, ya sea para una transfusión mayor a 4 paquetes globulares. Y una hemorragia postparto, ya sea primaria o precoz, que es lo mismo, es la pérdida sanguínea dentro de las 24 horas del parto. Y una hemorragia postparto, que es postparto, perdón, no es postparto, me he equivocado, secundaria o tardía, es aquella pérdida sanguínea después de las 24 horas postparto hasta culminar el puerperio. ¿Ya? Entonces, y aquí justamente era lo que quería que vean, ¿no? Ya que estamos hablando de 500 mililitros, de 1000 mililitros, de 1500, ¿cómo yo puedo calcular cuánto de sangrado ha perdido mi paciente? Y acá básicamente nos está plasmando este tipo de preguntas, ¿no? Por ejemplo, una toalla sanitaria manchada, estamos hablando de 30 mililitros. Una toalla sanitaria totalmente llena, totalmente empapada de sangre, estamos hablando de una pérdida de 100 mililitros. Una gasa, las gasas que nosotros utilizamos para la atención, empapada, 60 mililitros. Pañales, los famosos pañales que nosotros pedimos a nuestras puérperas, ¿no? Esos grandes que abarcan todo, de adelante hacia atrás. Toda esa cantidad de sangre estamos hablando de una pérdida de 250 mililitros. Una compresa de gasa totalmente empapada, totalmente llena de sangre, 350 mililitros. Una riñonera, creo que todos tenemos riñoneras acá en nuestros establecimientos, medio litro de sangre, ¿no? Entonces ahí estamos entrando un poco más al tema. Derrame de sangre en el piso de sala de partos, de 1 litro de sangre estamos hablando acá.
Una hemorragia posparto solo en la cama. Miren, toda esta cantidad, toda esta pérdida sanguínea que estamos viendo, hablamos de 1500 mililitros, y ya prácticamente que se expanda a más de la cama, ya hablamos de 2000 mililitros de pérdida sanguínea. ¿Ya? Entonces, con estas imágenes, con estas figuritas, nosotros más o menos podemos sacar el cálculo. ¿Cuánto de sangrado ha perdido mi paciente durante el parto? Muchas veces, los que trabajamos en el primer nivel de atención, referimos a nuestra paciente, ¿no? Ya sea un nivel de mayor complejidad, y nos pregunta el ginecólogo, ¿no? ¿Y cuánto de sangrado ha perdido tu paciente? No sabemos. O no damos una cantidad que sea acorde a cómo está mi paciente, ¿no? Muchas veces mi paciente está en un estadio de shock 3, ¿no? Un estadio de shock 4, ¿no? Y decimos, perdió como 400 mililitros. Y en realidad es algo incoherente, ¿no? Entonces, hay que tener criterio, colegas, hay que saber cuánto es la pérdida sanguínea que nuestra paciente en ese momento de la atención pierde. Hay que saber que tener el cálculo. Ya prácticamente, ya eso depende de cada personal de salud, qué medidas o qué estrategias tome en su establecimiento para saber cómo calcular. Ya depende si lo hacen como una batea, lo hace con una riñonera, ya depende de el criterio de cada personal de salud. El punto es calcular de una forma lo más exacta posible para poder tener un mejor diagnóstico y un mejor tratamiento. Muy bien. Entonces, seguimos. Ya hablamos acerca de la parte de la terminología, de los conceptos o las definiciones. Hemos más o menos visto cómo calcular la la pérdida sanguínea en base a diferentes insumos que nosotros tengamos, ya sea pañales, gasas, etc. ¿Ya? Entonces, ahora de qué vamos a mencionar. La parte de lo que es las 4 T's que se manifiestan en la hemorragia posparto. ¿Por qué estamos viendo estos temas? ¿O qué relación tiene con el tema de esta tarde? Tiene bastante relación. Porque si, por ejemplo, yo quiero hacer una compresión bimanual, ¿por qué una compresión bimanual? A ver, ¿en qué casos yo, como obstetra, ya atendí mi parto, ya salió mi bebé, ya se lo di a la enfermera para que le haga la atención del recién nacido, la atención inmediata, y la paciente me empieza a sangrar? Ya salió, vamos a poner el caso que ya la placenta ya salió, ¿ya? Ya se dio el alumbramiento, ya es puérpera. Y la paciente me empieza a sangrar. Reviso, toco fondo, el útero está relajado. ¿Qué hago? ¿Qué hago en ese momento? Hago una de las técnicas o diferentes técnicas, aparte de los medicamentos, para poder detener esta hemorragia y para poder hacer que ese útero se contraiga. Y una de esas técnicas es la compresión bimanual, ya sea interna, externa, combinada, etc. Entonces, tiene relación con lo que estamos hablando, ¿no? Otro ejemplo, ¿no? ¿En qué momento haría yo una técnica del pinzamiento de las arterias uterinas o la técnica SEA? También en el caso de una atonía uterina. El útero no se me contrae y sangra, sangra, sangra. Ya intenté todo, ya puse misoprostol, ergometrina, oxitocina, etc. Y nada, pinzamiento de las arterias. El balón Bacri también se utiliza para la atonía. ¿Ya? Entonces tiene relación básicamente con lo que estamos viendo hasta este momento, ¿ya? Para que ustedes entiendan y sepan por qué se está tocando ese tipo de temas en esta clase de esta tarde. Muy bien, entonces como dije, las 4 T's, ¿no? Las 4 T's, que creo que se lo deben saber de memoria ya, en tantas oportunidades que deben haber escuchado en diferentes clases, ponencias, ¿no? ¿Cuáles son las 4 T's? El tono, ¿no? O la atonía uterina, tejido, que es la retención de tejidos, el trauma, las lesiones del canal de parto,
y la trombina, que es la alteración de los factores de la coagulación. ¿Cuáles de estas 4 T es las que se da en mayor incidencia de una forma más frecuente? La primera que es el tono, con un 70%. ¿Cuál es la que se da en una menor incidencia? Lo que son la trombina o el CID en un 1%, que es la coagulación intravascular diseminada, o los trastornos de la coagulación. ¿Sí? Muy bien. Entonces, dentro del tono uterino que tenemos, la toniuterina, tenemos la fatiga uterina, la infección, coriamnionitis, anomalías uterinas, relajación uterina. Dentro de la fatiga uterina, ¿cuáles son los factores de riesgo? Los partos prolongados, ¿no? ¿Cuándo decimos nosotros que es un expulsivo prolongado? A ver, ¿cuándo decimos que es un expulsivo? Yo estoy atendiendo mi parto, ya pasó 10, 15, 20, 30 minutos. ¿Cuándo decimos que es un expulsivo prolongado? ¿Será más de 30 minutos? ¿Será más de 1 hora? ¿Ya? Entonces, a ver, un expulsivo prolongado básicamente condiciona a que esta paciente me pueda hacer una atonía. Administración no controlada de oxitóxicos. ¿De oxitóxicos a qué me refiero acá? A la oxitocina, ¿no? Viene mi paciente, una gesta 1 de 38 semanas, ¿no? Vamos a poner una gesta 2 mejor, de 38 semanas, en fase activa de trabajo de parto. Tiene una dinámica uterina de 2 en 10, una intensidad de una cruz, ¿no? Una duración poca, de 25 segundos, de 20 segundos. Ahí ya. Entonces, ¿qué hago? Muchas veces le colocan oxitocina, ¿no? En goteo, con cloruro de sodio. Y muchas veces no hacen un buen control de este uterotónico. Muchas veces ni siquiera hacen una evaluación de Bishop a esta paciente para ver si es apta en colocarle este tipo de medicamento. Una administración no controlada también puede condicionar a una atonía uterina. Riesgo de infección, lo que es la coriamnionitis, ¿no? La infección de las membranas coriamnióticas, del amnios y del corium, que generalmente se da por una ruptura prematura de membranas. Recuerden que toda paciente que tiene RPM y ya han pasado 6 horas del RPM, hay que administrar antibicoterapia, según la guía clínica, ¿no? Los antibióticos que generalmente se prescriben en este tipo de patología es la ampicilina, de 2 gramos, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso también. Anomalías uterinas, miomas, placenta previa, relajación uterina. En lo que es en relación a la segunda T, que son los tejidos o la retención de tejidos, tenemos a la placenta retenida, ¿no? Que justo vamos a hablar ya el día pasado mañana, vamos a hablar acerca de la retención placentaria, retención de membranas, de coágulos, ¿no? ¿Qué hago? ¿Cuánto tiempo espero para que mi placenta salga? ¿O cuánto tiempo digo que es normal y cuándo digo que es anormal? Si yo hago un alumbramiento activo, un alumbramiento dirigido, ¿no? Como se dice, hay que esperar 15 minutos. Y un alumbramiento que no es dirigido es 30 minutos, ¿cierto? Entonces, si pasado este tiempo, en diferentes escenarios, no sale todavía la placenta, y muy dependiente si mi paciente sangra o no sangra, y dependiendo también en qué nivel de atención estoy yo, es decir, en qué capacidad resolutiva esté mi establecimiento, puedo hacer una extracción manual de placenta. ¿Ya? Entonces, eso hay que ver criterios al momento de hacerlo. Hay que seguir pasos también para hacer una extracción manual de placenta. No es que agarro, meto mi mano y digo, ay, acá está la placenta y saco. No, no es hacer así. Porque podemos hacer una
una compresión vagal en la paciente al momento de realizar eso y la paciente se me puede morir. Entonces hay que tener criterios o pasos antes de realizar una extracción manual de placenta. El acretismo placentario, ¿no? El acretismo placentario que básicamente puede darse por una cirugía uterina previa, una cesárea anterior, una placenta anómala. En la tercera T, que es trauma. En trauma, ¿qué nosotros vamos a ver? Las lesiones del canal de parto, ¿no? Los desgarros, ya sea primer grado, segundo grado, tercer grado, desgarros cervicales. ¿Por qué generalmente se presentan los desgarros? Por partos instrumentados, por partos precipitados, ¿no? ¿Cuáles son los partos precipitados? Los que vemos básicamente creo que en las noticias, ¿no? Mujer estaba yendo en mototaxi y dio a luz, ¿no? O mujer estaba yendo en taxi y dio a luz en el taxi. ¿Qué pasó? Es un parto precipitado. Episiotomía medio lateral, también. Prolongación de la histerectomía por una mala posición fetal, por la versión de un segundo gemelo, ruptura de licencia uterina, inversión uterina, etc. ¿Ya? Asimismo, por último, está la trombina, que ya habíamos hablado, que son todo lo que es referente a los trastornos o las alteraciones de la coagulación. Muy bien. Ya. Antes de pasar a lo que es la parte de la clave roja, que está dentro de este tema, o tiene que ver con este tema, les quiero hacer ver un video que es relacionado básicamente a la parte de lo que habla esta diapositiva, que es el trabajo en equipo, ¿no? A ver, denme un minuto por favor para poder compartirlo y lo puedan visualizar ustedes. A ver, ¿se escucha el video? ¿Se escucha? A ver, ¿se escucha? Mm, No sé si se No, escucha. No se escucha. A ver. mm, no, no se escucha. a ver un momento. ¿Ahora se escucha? No se escucha nada. ¿No se escucha? Ah, ya. Bueno, a ver, en todo caso solo visualícenlo, ya, no sé por qué no se escucha, creo que tengo problemas con el audio. A ver, vamos a ver un ratito el video. Muy bien. A ver, vamos a nuevamente compartir la pantalla. Ya.
Muy bien, qué pena que no se haya podido escuchar el video. Bueno, supongo que problemas técnicos a veces que suceden. Bien, la finalidad básicamente de que vean este video, que hablaba acerca de lo que es el trabajo en equipo, ¿no? Que es muy importante tener una adecuada relación interpersonal con nuestro equipo de trabajo de nuestra institución. Porque si no hay una adecuada relación interpersonal, obviamente va a haber bastantes desventajas, bastantes complicaciones, ¿no? Que se pueden presentar en nuestro trabajo y al final y al cabo los que van a salir perjudicados van a ser nuestros pacientes. Y a lo que quiero llegar con esta opinión es en relación a la clave roja, ¿no? La clave roja, así como la clave azul, como la clave amarilla, que ya ustedes conocen, ¿no? Es el manejo que nosotros como personal de salud le damos a ese tipo de insumo o este tipo de herramienta para estabilizar y ayudar o salvarle la vida a nuestra paciente, ¿no? Es una estrategia que busca básicamente ¿qué? Disminuir la mortalidad materna, producida por una hemorragia, ya sea durante el parto, posparto, posaborto, en nuestras gestantes, mediante la estandarización de procedimientos en el manejo inmediato de esta entidad, ya sea de emergencia o centro obstétrico, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer nosotros? Trabajar en equipo. Apenas nosotros identifiquemos que es una paciente crítica y que hay que activar nuestra clave roja de nuestro establecimiento, todo el equipo de salud tiene que acudir, sea la hora que sea el día que sea, todo el equipo de salud, la enfermera, el obstetra, el médico, el camillero, el personal técnico, el chofer, el de farmacia, todos, todos. Dependiendo obviamente en qué nivel de atención se encuentran, ¿no? Ya si hablamos de un hospital, ya básicamente también acuden lo que son los especialistas, anestesiólogo, pediatra, neonatólogo, etc. Entonces, es importante la presencia de todo el equipo de salud para que cada uno ya de por sí sabe cuál es su función o qué es lo que tiene que realizar exactamente en ese momento de la emergencia. ¿Ya? Entonces, ven lo importante que es el trabajo en equipo. Si no hay un trabajo en equipo de forma coordinada, esa paciente se me puede morir. Entonces, hay que siempre evaluar eso en nuestro establecimiento, colegas. ¿Ya? El trabajo en equipo. Muy bien. Entonces, ¿qué nos trae este kit de nuestra clave roja, de nuestra clave de hemorragias obstétricas, ¿no? Que tenemos en nuestra área de emergencia, en nuestra área de tópico, en nuestra área de sala de partos? Esos son los medicamentos o los insumos que toda clave roja debe contener. Tal vez está de forma diferente esta relación en base a las que ustedes tienen en su establecimiento. Tal vez dice 3 ampollas, tal vez en el de ustedes dice 2, pero solamente son cifras. Pero en sí son estos los medicamentos o los insumos que hay que tener. ¿Cuáles son? El cloruro de sodio, ¿no? El hemacel o la poligelina, el equipo de venoclisis para colocar todo un paquete de vía a nuestro paciente, equipo de venoclisis, la llave triple vía de preferencia que sea con extensión DIS, ¿no? Los catéteres endovenosos número 16 o número 18, el tubo de Mayo, la sonda Foley, la bolsa colectora para poder controlar la diuresis de la paciente. Porque nosotros cuando vamos a estabilizar una paciente que está chocada, así como ingresan líquidos, también tienen que ver egresos, ¿no? No solamente es ingresar y llenar de coloides y cristaloides a nuestra paciente. También tienen que ver egresos de esas sustancias, de esos líquidos. Si no, obviamente esa paciente me va a hacer lo que es una crisis en el sentido de la parte renal y me va a hacer daño renal. ¿Ya? Entonces es bien importante qué función tan importante tiene cada equipo en este tipo de manejo obstétrico, ¿no?
mascarilla de oxígeno con reservorio, guantes, jeringa de 10, jeringa de 5, jeringa de 3, gasas, la oxitocina, ¿no? Que es muy importante, el metergin o ergometrina, ¿no? Que pertenece básicamente a la familia de los cornezuelos de centeno, el misoprostol, que está dentro de la prostaglandina E2, el diazepam, la atropina, el tubo de ensayo, bueno, en ese caso ya va para el laboratorio eso, ¿no? Entonces, ve qué importante son los insumos que nosotros tenemos que conocer, que tienen que ir en nuestra clave roja, y ya vamos a saber para qué va a utilizarse cada insumo, cada medicamento, en qué momento se va a utilizar. Todo eso tenemos que poner, no es simplemente que los medicamentos estén por estar, simplemente para hacer adorno o para hacer bulto en ese espacio de ese ambiente que tenemos, no. Hay que saber exactamente cuál es la función de cada medicamento, para qué sirve ese medicamento, en qué momento tengo que colocarlo, cuál es la dosis, cuál es la cantidad y por qué debo de colocarlo. Todo eso es importante, ¿ya? Entonces, la activación de la clave roja. ¿En qué momento activo yo mi clave roja? En un estadio 2 de shock. ¿Cuál es el estadio 2 de shock? En un shock moderado. Estamos hablando de un primer nivel de atención primero, ¿ya? ¿Cómo se caracteriza o qué características tiene el estadio 2 de shock? Que mi paciente tenga un sangrado agudo, un sangrado profuso, una sospecha de una hemorragia que sea mayor a 1000 cc. Que el sensorio de mi paciente sea agitado o puede ser también de forma normal. Que su frecuencia cardíaca sea de 90 a más por minuto. Recuerden que en una paciente que no es gestante, la frecuencia cardíaca normal, ¿hasta cuánto es? O a partir de cuánto decimos que es una frecuencia cardíaca alterada en una paciente que no es gestante. ¿Mm? De 100, por ejemplo, ¿no? Si decimos, esta señora está con 100 de frecuencia cardíaca por minuto, pero no es gestante. Entonces, bueno, ahí hay que recién determinar, ¿no? ¿Cuál es el motivo? Tal vez está con fiebre, tal vez tiene una infección, ¿no? Etcétera. Pero si hablamos de una gestante, decimos de que ya es algo que está alterado, que no está dentro de los valores normales, es cuando hace una frecuencia cardíaca de 90 a más. ¿Sí? Que mi paciente esté hipotensa, que tenga una presión sistólica menor de 90 milímetros de mercurio, que su frecuencia respiratoria sea mayor a 30 por minuto. ¿Cuánto es lo normal de la frecuencia respiratoria? 20, 21, ¿no? Mayor a 30 y estamos hablando ya de algo que está fuera de lo normal. El llenado capilar mayor de 1 segundo, o que haya disminución de la perfusión que se manifiesta en palidez y frialdad, ¿no? Yo veo a mi paciente está pálida, sus conjuntivas, ¿no? Está pálida, está fría. ¿Ustedes no se han dado cuenta que cuando una paciente está chocada o se está empezando a chocar, perdón, ¿qué es lo primero que les dice la paciente? Tengo frío. Y está temblando, ¿no? Entonces, antes de tomarle la presión, el pulso, la respiración, la paciente se queja porque tiene frío. Y tú la ves y está helada, ¿no? La tocas, perdón, y está helada. Y está pálida. Entonces, hay que ver la clínica, los criterios de la paciente al momento que uno la está evaluando. En un segundo y tercer nivel de atención, se va a activar la clave roja cuando hablemos de una paciente que está en un grado 3 de shock, un shock severo, cuando el sangrado es agudo, ¿no? La sospecha de hemorragia ya es mayor a 1500 cc, el sensorio de mi paciente está agitada, está deprimido, está letárgica, la frecuencia cardíaca está más de 100 por minuto, está hipotensa, ¿no? Con una sistólica menor a 80, con una frecuencia respiratoria mayor a 30 por minuto y un llenado capilar mayor de 2 segundos. Asimismo, la paciente está pálida, está sudorosa y presenta frialdad. ¿Ya? Entonces, ¿ven? ¿Cuál es la diferencia? El manejo de la clave roja en un primer nivel de atención, de acuerdo al estadio de shock, que en ese caso sería un estadio 2, y
cuando se realiza la activación de la clave roja en un segundo o tercer nivel de atención, cuando la paciente se encuentra en un estadio 3 de un shock hemorrágico o un shock obstétrico. Muy bien. Entonces, hasta acá, haciendo una pausa, una pequeña pausa. Ya hemos hablado desde el inicio de la clase de esta tarde acerca de lo que son los conceptos básicos para nosotros poder identificar o definir una hemorragia posparto. ¿Cuánto es la pérdida sanguínea que se tiene en una hemorragia posparto? Muy independiente de la vía de donde nace el bebé. Asimismo, hemos visto cuánto es la cantidad de pérdida sanguínea que se tiene en un parto y cuándo decimos que es normal o anormal. Relacionado a esto, también hemos tocado lo que es la parte de las 4 T's en lo que son hemorragias obstétricas, el tono, el trauma, el tejido, el trombos, ¿no? En qué se caracteriza cada uno de ellos. Y también acerca de lo que es la activación de la clave roja, en base a los diferentes niveles de atención. Muy bien, ya hemos visto esta primera pequeña parte, ese tipo de ítems que acabo de mencionar. Ahora vamos a ver lo que es el manejo activo del alumbramiento. ¿El alumbramiento en qué periodo del parto está? Está en el tercer periodo del parto, ¿sí? En el tercer periodo del parto. El manejo activo del alumbramiento, ¿qué constituye o en qué consiste? Es la principal estrategia de la prevención de una hemorragia posparto, en donde va a disminuir la hemorragia posparto hasta en un 60%. ¿Ven lo importante que es hacer un buen alumbramiento, un buen manejo del alumbramiento? Podemos prevenir muchas complicaciones y obviamente una muerte materna. ¿Ya? A ver, vamos a hacer la primera pregunta para ver si se han estado atentos hasta acá. O tal vez no, quiero saber si han estado o no han estado atentos, no han estado prestando atención. Vamos a poner un ejemplo, ¿sí? A ver. Si yo tengo una paciente, ¿ya? Una paciente que ha realizado la atención del parto de esta paciente, ¿no? El periodo expulsivo salió normal, nació un bebé, un recién nacido vivo, de sexo femenino, con un peso adecuado, un alter normal. Y después de hacer el periodo expulsivo viene el parto de la placenta, ¿no? O la parte del alumbramiento. Ya. Hago mi alumbramiento dirigido, pongo mi oxitocina, intramuscular, etc. Pasan 15 minutos y mi placenta no sale. Pasan 30 minutos y mi placenta no sale. Pasan 40 minutos y la placenta no sale. Entonces ya pasaron 30, pasaron 40, ya empiezo ya a ponerme nerviosa, ¿no? La placenta no sale, la paciente me empieza a sangrar. Ya hago todo mi manejo de mi hemorragia, de mi clave roja, dependiendo del estadio de shock en el que se encuentra, y voy a referir a mi paciente a un centro de mayor complejidad. Ay, ¿para qué te sacas tú? En mi hoja de referencia, en uno de los diagnósticos Ya, de mi me hoja voy, de Charito. referencia, uno de mis diagnósticos sería puérpera de parto eutóxico, o no sería puérpera esta paciente. A ver, opiniones. Quiero saber su opinión, quiero saber su respuesta de ustedes. ¿Es puérpera o no es puérpera? Ya dio a luz, ¿ah? Ya salió el bebé, ya. La placenta es la que no sale. ¿Esta paciente es puérpera ¿Dónde o no está es el señor? puérpera? Quiero... A ver, un favor, ¿Dónde su está el audio, no sé señor? de quién está prendido su audio, por favor, si lo puede silenciar.
Si tienen la respuesta y no quieren hablar tal vez en voz alta, pueden escribirlo por el chat. ¿Por qué no termina el periodo de alumbramiento? Por eso dice el tercer periodo de alumbramiento. ¿Tú qué dices? A ver, Muy bien. vamos a escribir. Voy a repetir nuevamente la pregunta. Tal vez algunos no han entendido o no han escuchado bien. Realicé la atención de un parto eutóxico. Se dio el periodo expulsivo, nació un recién nacido vivo de sexo femenino, con buen peso, buen alta. Posterior a ello se va a dar el periodo del alumbramiento, que es el parto de la placenta, vamos a llamarlo así. Hago mi alumbramiento dirigido con la aplicación de deuterotónico y todo lo demás. Pasan 30 minutos y la placenta no sale. Pasan 40 minutos y la placenta no sale. ¿Qué hago? Estabilizo a mi paciente, ¿no? Porque vamos a poner el ejemplo de que mi paciente está crítico, que está en un estadio de shock 3, ¿ya? ¿Quién Ya. autoriza? Entonces, voy a referir a un centro de mayor complejidad. En uno de los diagnósticos de mi hoja de referencia que yo voy a colocar, esta paciente, voy a ponerlo como que es puérpera o no es puérpera. Esa es mi pregunta. A ver, ¿qué dicen? ¿Qué opinan? O sea, tú refieres como puérpera inmediata, esa es su pregunta. Pues bueno, apenas fue porque no se ha dado el tercer periodo del parto. Ahora se tendría que referir como retención placentaria. Ya como retención placentaria, pero ya, ese sería uno de mis diagnósticos, retención placentaria, perfecto. Y uno de mis otros diagnósticos también pondría que es una puérpera inmediata de 1 hora o de 2 horas, o no podría colocar ese diagnóstico. ¿Qué dicen? ¿Estaría bien? ¿Estaría mal? ¿O solamente pongo retención placentaria? Es para utilizar un poquito la lógica, es esta pregunta. Porque pregunto esto porque obviamente es algo que se ve el día a día, ¿no? ¿Qué personal de salud, qué obstetra no refiere un paciente con este caso? Y una de las cosas que te observan, aparte de la paciente obviamente, es tu hoja de referencia. Cómo tú desarrollas tu hoja de referencia, ¿no? Y qué diagnósticos pones en tu hoja de referencia. Acá Ángela Carol me pone sí, no. Pero no creo que no sea de lo que acabo de preguntar. A ver, ¿alguna otra opinión más? Aparte de la colega que ya participó. ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿Qué opina? A ver, la respuesta sería que en uno de mis diagnósticos de mi hoja de referencia no pondría que sea puérpera mi paciente. Recuerde que una paciente es puérpera, o se dice que es puérpera, cuando se da el alumbramiento completo. En este caso, ¿el alumbramiento ha sido completo? No ha sido completo, pues. ¿Por qué no ha sido completo? Porque la placenta está retenida. Hay retención placentaria. Y si hay retención placentaria, no se ha dado el alumbramiento. Y si no se ha dado el alumbramiento, obviamente esta paciente aún no es puérpera. Entonces, ¿qué pongo? ¿Obstetra gestante? No, simplemente en el primer diagnóstico, o en el orden de los diagnósticos, el primero diagnóstico que siempre va es el que es de mayor gravidez, el que es más crítico. Y en ese caso, ¿cuál sería el diagnóstico de mayor gravidez? Si estoy diciendo en el ejemplo, estamos suponiendo ¿no? que la paciente está mal, que es un shock hemorrágico de estadio 3, ese sería el primer diagnóstico. Shock hemorrágico obstétrico estadio 3 o estadio 4, dependiendo, ¿no? Segundo diagnóstico, ¿no? Retención placentaria o retención de restos placentarios, ¿no? Tercer diagnóstico, no sé, pues descartar anemia severa por retención de restos o por retención placentaria.
¿Ya? Entonces, siempre hay que saber cuál es el orden de los diagnósticos que yo tengo que colocar en base a cómo está mi paciente. ¿Ya? Entonces, eso quería que ustedes lo tengan claro, que lo analicen, que vean, porque muchas veces hemos cometido el error, hasta yo he cometido ese error y soy consciente, yo también me incluyo en ese grupo, pero bueno, ya me enseñaron, lo leí, me capacité, ¿no? Y vi que sí, en realidad es algo que muchas veces, tal vez por la adrenalina, por querer ya referir al paciente, no nos fijamos bien en lo que estamos colocando como diagnósticos, ¿no? Aún esa paciente de por sí no es puérpera porque no se ha dado el alumbramiento de forma completa, ¿ya? Estamos hablando de una retención placentaria, ojo, ¿ya? Entonces, eso hay que tener en cuenta. También, otra observación que yo les quería mencionar es el hecho de que cuando vamos a referir a una paciente, no es solamente, muchas veces cometemos el error de que ya hay que colocarle vía acá, vía brazo izquierdo, brazo derecho, hidratarla, llenarla de solución salino, coloides o esto, ya, y hay que referirla, ¿no? Y cometemos a veces ese error. Y digo, ¿por qué error? Porque lo principal es que nosotros tenemos que estabilizar al paciente. Nuestra función, en base al nivel de atención que nos encontramos, es estabilizar al paciente. Y una vez que estabilizamos al paciente, recién vamos a referir a nuestro paciente. ¿Cómo vamos a referir a un paciente que ni siquiera lo hemos estabilizado? Poner una vía o poner 2 vías no es estabilizar solamente eso al paciente. ¿Ya? Entonces, hay que tener criterio, colegas. Hay que tener, por eso a veces, muchas veces, los hospitales o el ginecólogo no te quieren aceptar la referencia o se incomodan por el hecho de que no hacemos el trabajo de la forma completa como tiene que ser, ¿no? Entonces, eso siempre hay que considerarlo, hay que hacerlo, ¿ya? Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Estamos hablando del alumbramiento, que es el tercer periodo del parto, como ya habíamos indicado, ¿no? Es toda intervención que va a facilitar la expulsión de la placenta y sus membranas y sus anexos fetales. ¿Cómo se da? Aumentando las contracciones, acorta los tiempos para disminuir la hemorragia posparto, ¿no? Y una de las hemorragias posparto, como ya habíamos mencionado, que en mayor cautela se da, es la atonía uterina. ¿Qué componentes o pasos a seguir vamos a realizar? Esos componentes me refiero, es qué es lo que yo tengo que hacer en este tercer periodo del parto, que es el alumbramiento, ¿no? Número 1, la administración de oxitocina o del útero tónico. Vía, ¿qué vía? Endovenoso, vía intramuscular. ¿Qué cantidad se le coloca? Una ampolla de oxitocina que equivale a 10 unidades internacionales, a 10 unidades internacionales vía intramuscular. Pero antes de colocar la oxitocina, hay que verificar o hay que confirmar, perdón, que no haya la existencia de un segundo bebé. ¿Ya? Entonces, también es importante. Ya, coloco mi oxitocina vía intramuscular, ¿no? Después, ¿cuál es el otro tipo de manejo que tengo que realizar en esta etapa del alumbramiento? La tracción controlada del cordón umbilical. ¿Para qué? Para que la placenta se desprenda. A esto se llama la maniobra de Brandt-Andrews, ¿sí? La maniobra de Brandt-Andrews. Asimismo, se realiza la compresión bimanual externa, el masaje del fondo uterino después de la expulsión de la placenta, ¿no? ¿A qué me refiero en este tercer cuadro? Yo he visto que algunos colegas, ¿no? Sale la placenta, ya verifican que es una placenta completa, ya sea modalidad Schultz, modalidad Duncan, ¿ya? Que está con todos sus cotiledones, sus membranas, todo lo demás. Y tienen la costumbre, yo no sé por qué en realidad, de agarrar la barriga de la mamá con su mano y así, y sobarla, y sobarla, y sobarla, y sobarla, y sobarla,
supuestamente para que salgan los coágulos o la sangre, ¿no? Que hay en el interior dentro de la cavidad. Entonces, en realidad es algo que no es algo que se deba de hacer. ¿Ya? Una vez que sale mi placenta y que yo reviso que esté completa, yo lo que tengo que hacer, hay una maniobra que es la compresión externa. La compresión bimanual externa, que utilizo mis dos manos y me coloco encima de la barriga, mis manos pongo encima de la barriga de mi mamá, ubico fondo uterino, ¿no? Y con la otra mano también, para poder comprimir el útero. Entonces no es una cuestión de que ya sale la placenta y voy a hacer ese tipo de masaje con una sola mano, como que, ya sobo así nomás, para que salga lo que está dentro. No, hay que tener criterio para saber qué técnica yo estoy haciendo. ¿Ya? A ver, ¿qué más? Dentro de la aplicación de lo que es la oxitocina, vamos a conocer o vamos a hablar un poquito más de la oxitocina para que tengan un conocimiento un poco más a fondo de este uterotónico. La oxitocina básicamente se va a producir en los núcleos supraópticos y paraventricular del hipotálamo. ¿Sí? Recuerden que la oxitocina no solamente es para la contracción uterina, sino también que hace también su función en la parte de lo que es de la mama, de la eyección de leche junto con la prolactina. Entonces no solo cumple una sola función, cumple más de una función. En este caso va a actuar a nivel del útero, en el cual va a estimular la frecuencia y la potencia de la actividad contráctil del músculo liso uterino. Una de sus funciones son las contracciones del miometrio y de las células mioepiteliales de la mama para la eyección de leche. ¿Sí? ¿Qué otras acciones va a tener la oxitocina? A grandes dosis va a tener un efecto antidiurético si en caso se llegara a administrar con volúmenes excesivos de soluciones intravenosas, van a surgir signos de hiponatremia por consecuencias de agua libre en el organismo del paciente. En lo que es su metabolismo, va a tener una absorción eficaz por cualquier vía parenteral, vía intravenosa para la estimulación del trabajo de parto, y no se fijan a proteínas plasmáticas. En lo que es la excreción, se va a excretar o se va a catabolizar en el hígado y en los riñones, y la vida media de la oxitocina es de 5 a 12 minutos, y el efecto de la aplicación son 2 minutos y medio. ¿Ya? Entonces, eso es un poquito más acerca de lo que es la oxitocina, cuál es su función, cuál es su metabolismo, de qué forma se excreta, ¿no? A nivel de qué órgano actúa más. Y aquí quiero hacer otro tipo de hincapié. Voy a tocar nuevamente el tema de la placenta, porque es bastante importante. Y yo creo que es vamos a decirlo así, como el trauma que más tiene un personal de salud con lo que es el periodo de alumbramiento. Al menos yo les cuento mi experiencia personal. Yo siento más temor del alumbramiento, que es de la placenta, que cuando nace el bebé, ¿no? Porque en realidad ustedes saben que una mortalidad materna se va a dar básicamente en este periodo que es el alumbramiento, ¿no? Entonces yo cuando nace el bebé, no es tanta mi preocupación el bebé cuando nace. Para mí mi mayor preocupación, mi mayor temor es el tema del alumbramiento, ¿no? ¿Qué pasa si la placenta no sale? O que la placenta salga y el útero no se me contraiga, o que haya retención, o que es una placenta acreta o un acretismo. O sea, en realidad son bastantes cosas que se te vienen a la cabeza en ese momento y es rezar, aparte de que tienes que estar capacitado, rezar para que todo salga bien. Para que todo salga bien. ¿Ya? Entonces, por eso hay que siempre estar actualizándonos en los cursos, en las guías, todos debemos saber el manejo de la guía clínica, de la maternidad, ya sea normativas, ya sea del Perú, de otro país si quieren, pero hay que tener conocimiento. ¿Ya? Entonces, justo a lo que iba es,
En el caso de la placenta, cuando se va a realizar el alumbramiento y la placenta aún no sale, ¿qué pasa si yo tengo mi cloruro de sodio ahí colgadito en mi parante, y ese cloruro tiene 20 unidades de oxitocina, o 10 unidades de oxitocina, vamos a ponerle, ¿ya? Y la placenta aún no me sale y abro la vía. Y pasa todo ese cloruro con la oxitocina a mi paciente. ¿Qué puede ocasionar eso? ¿Qué pasaría en ese caso? Que obviamente el cuello uterino se va a cerrar y la placenta se va a encarcelar. Y esa placenta, hagas lo que hagas, no te va a salir. Porque ya la oxitocina ocasionó que el cuello se cierre. De lo que estaba abierto, tu cuello se cerró. Y si el cuello ya se cerró, ya fuiste, pues. Ya prácticamente se encarcela la placenta y ya ahí no hay mucho que puedas hacer. En sacarla al menos. Entonces hay que tener bastante cuidado, ¿ya? Por eso, siempre con el equipo de trabajo que uno tiene en ese momento de la atención de parto, hay que ver qué se le está colocando, por qué se le está colocando, de preferencia que te repita el otro personal, sea técnico, enfermero, qué está colocando, ¿ya? O que te repita lo que tú acabas de decir, ¿no? Entonces es importante la comunicación en ese momento de la atención de parto, ¿ya? ¿Cuáles son las indicaciones para utilizar este medicamento? En el caso de inducción, ¿no? Como hablamos del bicho, ¿no? Hay mujeres que tienen un buen bicho y pueden utilizar la oxitocina, se les puede colocar, ¿no? A pequeñas dosis, obviamente, no le vas a pasar en bolo. Este medicamento está para que te haga una hiperdinamia y ahí ese útero no se te va a relajar por nada. No se te va a estar contraído y se va a hacer peor. Un embarazo prolongado, ¿no? Una enfermedad hipertensiva del embarazo, una coriomionitis, retraso en el crecimiento fetal, ¿no? Muerte fetal intrauterina, una coliestiasis gravídica, ruptura prematura de membranas, una edad gestacional mayor a 34 semanas, etc. ¿Cuáles son las contraindicaciones en el caso de una inducción? Van a ser absolutas y relativas. En el caso de las contraindicaciones absolutas, vamos a tener a la placenta o a la basa previa, ¿no? En una situación transversa no voy a hacer una inducción. En un prolapso de cordón umbilical, tampoco. Antecedentes de incisión uterina, pelvimetría anormal, cáncer de cuello uterino invasor, infección activo por herpes. En las contraindicaciones relativas tenemos las alteraciones en el padrón de la frecuencia cardíaca fetal, presentación pélvica, cardiopatía materna, embarazo gemelar, polidramios, hipertensión materna severa. ¿Qué complicaciones le puede dar este medicamento? Una hiperestimulación uterina, ¿no? Esto es lo que hablábamos de la atonía uterina. Rotura uterina, con o sin cicatriz previa. El útero no se me relaja. Se rompe el útero por la cicatriz. Sufrimiento fetal, muerte fetal, efecto antidiurético o intoxicación hídrica que se va a reflejar como una retención hídrica, ya sea por hiponatremia, con alteraciones en el sistema nervioso central, ¿no? Que puede condicionar a un coma, una convulsión o hasta la muerte. Desprendimiento prematuro de placenta, desgarros cérvico-uterinos, hipotensión si en caso se administra de forma rápida. ¿Ya? Entonces, el alumbramiento, tercer periodo del parto, como habíamos dicho, es el que transcurre desde el nacimiento hasta la expulsión de la placenta y las membranas fetales. El periodo del parto, que tiende a desprender, descender y expulsar tanto la placenta como los anexos ovulares, ya sea membranas y cordón umbilical. ¿Ya? Entonces, dentro del alumbramiento, ¿no? Vamos a tocar a la parte del alumbramiento.
habíamos visto cuando se dice que es un alumbramiento espontáneo o un alumbramiento activo. Un alumbramiento espontáneo es toda expulsión fisiológica por gravedad y esfuerzo materno. No se utilizan uterotónicos. No se realiza tracción de cordón umbilical ni masaje uterino. Se apuesta por pinzamiento tardío de cordón umbilical. ¿Y a qué se dice alumbramiento activo entonces? A la expulsión por intervención sanitaria, a la utilización de uterotónicos, a la tracción y masaje uterino, pinzamiento precoz del cordón umbilical, menor riesgo de hemorragia posparto que el alumbramiento espontáneo. A ver, en relación a la parte del cordón umbilical, ¿cuántos minutos nosotros tenemos que esperar para poder hacer el pinzamiento del cordón umbilical? A ver, ¿cuántos minutos hay que esperar para hacer el pinzamiento del cordón umbilical? ¿Quién sabe? Creo que es algo, una respuesta, una pregunta muy fácil, ¿ah? ¿Cuánto tiempo es el que se tiene que esperar? A ver. A ver, ¿cuánto tiempo hay que esperar para poder realizar el pinzamiento del cordón umbilical? De 3 a 5 minutos. Ya, de 3 a 5 minutos. Me dicen también de 2 a 3 minutos. ¿Alguien más que quiera opinar? ¿Y por qué se realiza, se espera este tiempo para realizar el pinzamiento del cordón umbilical? ¿Qué es lo que se va a ver, cuál es la terminología? ¿Qué es lo que Se queremos? evita la anemia. Se evita la anemia, así es, la anemia fetal, ¿no? Muy bien. Entonces, hay dos tipos de alumbramiento, como ya habíamos dicho, el espontáneo y el activo. ¿Cuál es el que más nosotros manejamos o el que más utilizamos? El alumbramiento activo, Activo. ¿verdad? Así es, el activo. El espontáneo ya prácticamente es algo que ya no es que se use actualmente en el personal de salud. Muy bien. Antes de pasar a los signos de desprendimiento placentario, ¿ya? En realidad, como ustedes están viendo, cada diapositiva es como una combinación de diferentes temas, no solamente de la parte de la hemorragia posparto, que ya vamos a ver también, que son las técnicas del balón Bacri y esas cosas, sino que estamos yendo desde un inicio, ¿no? Desde cómo empieza, desde cómo se origina y cómo termina, ¿no? Entonces, estamos yendo poco a poco, para que de esta manera se pueda entender de una forma coherente y no pasar bruscamente a la técnica que se tiene que realizar, sino por qué se tiene que realizar y debido a qué, ¿ya? En los signos de desprendimiento placentario son todas aquellas técnicas que nosotros vamos a realizar cuando se dé el desprendimiento de la placenta. Muchas veces nosotros hacemos estas técnicas y ni siquiera sabemos cómo se llaman, ¿verdad? A veces hacemos la tracción del cordón umbilical, ¿no? Y con la otra mano presionamos a nivel de lo que es el fondo uterino, o ponemos la pinza en el cordón umbilical y vemos cómo es el descenso del cordón umbilical y no sabemos cómo se llama esta técnica, ¿no? O también presionamos también a nivel de la sínfisis del pubis para ver si hay lo que si retrocede o si asciende el cordón umbilical, también es un signo de desprendimiento y tampoco muchas veces sabemos, ¿no? Entonces, justamente acá les he traído en estas diapositivas un poquito de esta información para poder hacer un recordatorio
de cuáles son estos signos de desprendimiento placentario que nosotros vemos el día a día. Pero antes de pasar, voy a ver, mostrarles, espero que se pueda ver esta vez el video, que se pueda escuchar más que todo. No sé por qué no se podía escuchar. A ver. De la tercera etapa del parto. Una demostración. El comienzo de una nueva vida debería ser un momento de alegría para toda mujer y su familia. Creo que no se escucha. Sí se escuchaba el video. ¿Sí? Ah, perfecto. Ya. Nuevamente. Sin embargo, para muchas mujeres en todo el mundo, el embarazo y el parto pueden ser experiencias que ponen en peligro sus vidas. Conforme a una declaración conjunta de la Confederación Internacional de Parteras, International Confederation of Midwives, y la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, el sangrado excesivo es la principal causa de muerte materna en todo el mundo. Más de la mitad de todas las muertes maternas ocurren dentro de las 24 horas después del parto, siendo la causa más frecuente el sangrado excesivo. Toda mujer embarazada puede presentar durante el parto una pérdida de sangre que la ponga en riesgo de muerte, y las mujeres que presentan anemia son particularmente vulnerables, ya que es probable que no resistan una pérdida de sangre, incluso si es moderada. Si no recibe atención médica inmediata, una mujer que presenta una hemorragia postparto puede morir en apenas 2 horas desde que comienza el sangrado. Entre un 70 y un 90% de los casos de hemorragia postparto se deben a atonía uterina, que es la incapacidad del útero para contraerse después del parto y de la salida de la placenta. Una cirugía o una transfusión de sangre pueden salvar la vida de una mujer que presenta una hemorragia postparto. Estas intervenciones, sin embargo, tienen riesgos propios de infección y de otras complicaciones graves. Son de alto costo y no todas las mujeres pueden acceder a ellas. Pero las buenas noticias son que muchas de las muertes y complicaciones provocadas por la atonía uterina pueden ser evitadas en cualquier establecimiento de salud por proveedores de salud capacitados, usando un procedimiento seguro, costo efectivo y basado en la evidencia, llamado manejo activo de la tercera etapa del parto. Este procedimiento consiste en algunos pasos simples que aumentan la capacidad de contracción del útero, facilitando con ello la salida de la placenta y previniendo la atonía uterina, lo que disminuye el riesgo de hemorragia postparto. Amplios estudios han demostrado que la incidencia de hemorragia postparto es 2 a 3 veces menor en mujeres con manejo activo de la tercera etapa del parto, comparadas con aquellas a las que no se les practicó. Luego de revisar los resultados de varias investigaciones, la Confederación Internacional de Parteras y la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia concordaron respecto de que el manejo activo de la tercera etapa del parto es una práctica que ha demostrado disminuir la incidencia de la hemorragia postparto, el volumen de sangre perdida y el uso de transfusiones de sangre. Asimismo, en publicaciones de la Organización Mundial de la Salud, se presenta el manejo activo de la tercera etapa del parto como parte de la atención de rutina para todas las mujeres que tienen un parto vaginal. Ello es especialmente importante considerando que 2/3 de las mujeres que presentan una hemorragia postparto no tienen factores de riesgo identificables. El principal objetivo de esta presentación es mostrar y explicar los pasos principales de este importante procedimiento que salva vidas. Manejo activo de la tercera etapa del parto. Una revisión. El manejo activo de la tercera etapa del parto se inicia después del nacimiento del bebé y luego de que un proveedor capacitado haya palpado el abdomen de la mujer para descartar la presencia de otro bebé. El manejo activo de la tercera etapa del parto consiste en 3 principales pasos. 1. Administrar un medicamento uterotónico, de preferencia oxitocina, dentro del primer minuto luego del nacimiento del bebé.
2. Aplicar tracción controlada del cordón umbilical, ejerciendo simultáneamente contratracción sobre el útero. 3. Efectuar masaje del útero a través del abdomen luego de la salida de la placenta. La administración de un medicamento uterotónico es el primer paso del procedimiento, lo que produce la contracción del útero, que ayuda a separar la placenta de la pared uterina y a que la placenta salga más rápidamente. La tracción controlada del cordón umbilical para ayudar la salida de la placenta se realiza siempre junto con la contratracción sobre el útero para estabilizarlo. Y por último, el masaje del útero a través del abdomen, luego de la salida de la placenta, contribuye a que el útero se mantenga contraído y de ese modo previene la hemorragia. Manejo activo de la tercera etapa del parto. Una demostración paso a paso. La siguiente es una demostración paso por paso del manejo activo de la tercera etapa del parto. Esta demostración supone que el proveedor capacitado está preocupado también de otros aspectos esenciales de la atención de salud, como el uso de habilidades de comunicación interpersonal, la prevención de infecciones, el monitoreo constante y la adecuada respuesta a otras necesidades que puedan presentarse. Antes de iniciar el manejo activo de la tercera etapa del parto, proceda a palpar el abdomen de la mujer para descartar la presencia de otro bebé. Si no hay otra bebé, comience el procedimiento administrando oxitocina, 10 unidades internacionales, intramuscular, en la parte superior del muslo. Esta inyección debe ser administrada en lo posible por personal calificado dentro del primer minuto después del nacimiento del bebé. Luego, pince o amarre el cordón umbilical cerca del perineo. Prepárese para realizar tracción controlada del cordón y contratracción sobre el útero, sosteniendo el cordón pinzado en una mano y colocando la otra mano justo encima del pubis para estabilizar el útero. Mantenga esta posición, ejerciendo una leve tensión del cordón, y espere la próxima contracción fuerte del útero, que ocurrirá dentro de 2 o 3 minutos. Durante la próxima contracción uterina fuerte, aplique tracción suave del cordón, al mismo tiempo que contratracción sostenida del útero, empujando suavemente hacia arriba. A medida que la placenta desciende, sosténgala con ambas manos. Si las membranas no descienden espontáneamente, gírelas suavemente sobre sí mismas. Muévalas suavemente hacia arriba y hacia abajo para facilitar que se separen del útero sin romperlas. Jale lentamente hasta que la placenta y las membranas hayan salido completamente. Aquí están los pasos nuevamente sin interrupción. Si la placenta no desciende en 30 a 40 segundos de tracción controlada del cordón y contratracción, deje de aplicar la tracción. Espere la siguiente contracción y repita la tracción y contratracción. Inmediatamente después de la salida de la placenta y de las membranas, efectúe un masaje del útero a través del abdomen para asegurar que esté bien contraído y que no haya sangrado excesivo desde la vagina. Luego de finalizar el masaje, es importante que verifique que el útero no se haya relajado nuevamente. Para revisar la integridad de la placenta, sosténgala en la palma de las manos, con la superficie materna hacia arriba, y asegúrese de que estén todos los cotiledones y que calcen entre sí. Luego sostenga el cordón con una mano, de modo de facilitar que la placenta y las membranas cuelguen. Coloque la otra mano dentro de las membranas, abriendo los dedos para revisar que las membranas estén completas. Verifique que la unión del cordón con la placenta sea normal y que en el extremo cortado del cordón se observen 2 arterias y una vena. Separe suavemente los labios y examine la parte inferior de la vagina y perineo para descartar desgarros que deban ser reparados para evitar un sangramiento posterior. Lave suavemente la vulva y perineo con agua tibia y una compresa limpia. Cubra los genitales con un paño o compresa limpia. Durante las primeras 2 horas, luego de la salida de la placenta,
Controle a la mujer cada 15 minutos. Evalúe sus signos vitales. Efectúe masaje al útero para asegurar que esté contraído y verifique que no haya sangrado vaginal excesivo. Para resumir, el manejo activo de la tercera etapa del parto consiste en administrar oxitocina dentro del primer minuto después del nacimiento del bebé. Aplicar tracción controlada del cordón umbilical y contratracción sobre el útero y masajear el útero a través del abdomen luego de la salida de la placenta. Esta intervención simple, que cuenta con el respaldo de la Confederación Internacional de Parteras y de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, puede prevenir la muerte de muchas madres a causa de la hemorragia posparto. Al ofrecer este simple procedimiento a toda mujer en todo parto, un proveedor de salud capacitado puede también contribuir a salvar la vida y mantener saludable a una madre. Muy bien. Entonces vamos a dejarlo hasta ahí, el video. ¿Ya? Entonces ha sido bastante explícito en lo que es el tercer manejo, el manejo, perdón, del tercer periodo del parto, que es el alumbramiento. Más que todo para que pueda quedar claro y se sepa como un pequeño recordatorio acerca de este tipo de atención que brindamos en el tercer periodo del parto. Muy bien. Entonces, vamos a regresar a la parte de los signos de desprendimiento o los signos segmentarios que se dan en el desprendimiento de la placenta. Vamos a iniciar con el signo del pescador o signo de Fabry. El signo de Stresemann, el signo de Kussner, el signo de Schroeder, la maniobra de Dublín, la maniobra de Krede y la maniobra de Braxton-Hicks. ¿Sí? Entonces, en el video nosotros hemos visto la maniobra de Dublín que han realizado. También hemos visto la maniobra de Brand Andrews que han realizado. ¿Ya? Entonces vamos a ver a detalle qué significa. Por ejemplo, la maniobra de Dublín es cuando la placenta ya prácticamente está fuera, ¿no? Y lo que han realizado en el video es ir girando la placenta, girando una vez que ya está fuera, para que por la misma fuerza de gravedad salga todo lo que resta de la placenta, como lo que es la parte de sus membranas o anexos, ¿no? Esa es la maniobra de Dublín, así se conoce. El signo del pescador o el signo de Fabry, ¿en qué consiste? En colocar la mano en el fondo uterino de la mujer y se va a realizar una leve tracción desde el cordón umbilical. Con una mano me ubico a nivel del fondo uterino y con la otra mano hago una leve tracción desde el cordón umbilical. Si no se percibe esta tracción a nivel del fondo, la placenta aún está prendida, ¿no? Aún no se ha desprendido, aún no ha descendido. Asimismo, tenemos el signo de Stresemann, que ¿cuál es la técnica? Es una mano se deprime a nivel del fondo del útero, tal como estamos viendo acá, perdón, haciendo presión sobre la pared abdominal, y con la otra mano se sostiene el cordón umbilical, comprobando si se transmite o no al cordón, ¿no? Eso en realidad es un signo clínico de descenso, para saber si la placenta ya ha descendido o todavía sigue adherida internamente. El signo de Kussner. El signo de Kussner consiste que al sostener con una mano el cordón umbilical y desplazarla hacia arriba, con la otra colocada en la región hipogástrica o en el segmento inferior, ¿no? El signo de Kussner es el signo que regresa, ¿no? Negativo si el cordón umbilical asciende como consecuencia de la maniobra, y positivo si el cordón umbilical permanece inmóvil, nos indicará que la placenta está descendida, ¿no? No sé, muchas veces nosotros después de que la placenta aún no desciende, presionamos, ¿no? Con nuestra mano presionamos a nivel más o menos de la sínfisis púbica, ¿no? En la región hipogástrica o en el segmento inferior, y presionamos y vemos que el cordón asciende, es un signo de Kussner negativo,
Y cuando presionamos y vemos que no asciende, se mantiene inmóvil el cordón umbilical, quiere decir que la placenta ya se desprendió, ¿no? Como estamos viendo acá en la figura, en la imagen. El signo de Apfel consiste en colocar una pinza de Kocher sobre el cordón umbilical, pinzar, observar cómo a medida de que se produce el descenso placentario, la misma se va alejando del lugar de origen, ¿no? Ese se llama el signo de Apfel. El signo de Schroeder, el útero asciende por encima del ombligo y se lateraliza hacia el lado derecho. Ese, ¿no? A veces nosotros cuando ya prácticamente se dio el alumbramiento, vemos que el útero se lateraliza, ¿no? No está centralizado totalmente, se lateraliza. La maniobra de Dublín, como expliqué hace un momento, es la torsión continua de la placenta girando las membranas sobre su eje para evitar el desgarro de esta, ¿no? No es bueno que la placenta esté saliendo, agarrar, ahí está saliendo y jalar la placenta, no. De preferencia, podemos hacer esta maniobra, vamos girando, 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 y poco a poco se va a seguir desprendiendo para evitar que algún tipo de membrana pueda quedarse internamente. Y ahí sí, si se queda internamente, ya va a ser una placenta totalmente incompleta. La maniobra de Frank es el masaje suprapúbico para acelerar el desprendimiento, descenso o expulsión. Esta es la forma de hacer el masaje de la forma correcta. Masaje suprapúbico, ¿ya? No es a nivel del ombligo o por encima del ombligo, es a nivel suprapúbico, ¿ya? Para esta manera acelerar el descenso o el desprendimiento de la placenta. La maniobra de Brandt-Andrews, que es bien conocida, se pinza el cordón umbilical en donde se sujeta la pinza. Como tercero, se coloca la punta de los dedos sobre el abdomen, se ejerce presión en el fondo uterino y la sínfisis púbica para elevar el fondo uterino respectivamente, y se hace como consecuencia de ello la elevación del fondo. ¿Ya? Entonces acá vemos un resumen: el signo de Fabry, el signo de Apfel o descenso del cordón, el signo de Kussner y el signo de Strassmann. Muy bien, entonces nos vamos a quedar hasta aquí el día de hoy. Y el día 30 vamos a continuar con la segunda parte de la exposición. Ya vamos a hablar ahí básicamente, después de ver toda la parte teórica inicial que hemos visto hoy, vamos a ingresar ya lo que son las técnicas estratégicas de las hemorragias posparto, ¿no? Como la técnica C, Ballon-Bakri, manejo de la retención placentaria, entre otros. Muchas gracias por su atención de esta tarde. Espero que haya sido de su agrado la clase de hoy y tengan todos ustedes muy buenas tardes. Nos vemos en la próxima ponencia. Hasta luego. Gracias.